Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la última presentación del día de hoy. Hoy es el día 4 de nuestra jornada virtual de protección radiológica, en la cual hemos tenido diversos profesionales en las aplicaciones de las radiaciones ionizantes. El día de hoy tenemos a alguien con una gran experiencia en el uso en la protección radiológica, el doctor Miguel Ángel Enríquez. Él es médico cirujano. Él es médico internista, es médico radiólogo. Él ha sido jefe también del Seguro Social de Guatemala. Tiene una gran experiencia también en la protección radiológica. Él ha sido y es también encargado de protección radiológica de diversos centros. Entonces, para nosotros es un gran placer tenerlo acá, apoyarnos con nosotros. Él también es parte del grupo de personas que dan charlas y dan capacitaciones de protección radiológica en la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica. Él es también uno de nuestros asociados. Entonces, les vamos ahora a dirigir la palabra al doctor para que él nos pueda contar acerca de su experiencia como encargado de protección radiológica. Mucho gusto, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. ¿Dónde nos mire? Buenas tardes. Una disculpa si a veces toso porque estoy empezando un proceso gripal. Viendo la secuencia de la plática anterior y continuando en relación a la última pregunta, en realidad el personal que labora en radiación ionizante o radiación nuclear debe trabajar las horas que establece el código de trabajo de cada país. Usualmente establece 8 horas, entonces debe trabajar 8 horas. Aparte, eso ya es una norma, porque se habla mucho sobre, muchas veces, sobre todos los participantes en la actividad laboral de la protección y seguridad radiológica, quién es el que menos expone. Y el que menos expone, siempre y cuando no esté trabajando en procesos invasivos y esté donde están los equipos de rayos X, pero cuando no hay procesos invasivos, cuando no hay fluoroscopía expuesta, el que menos expone es el tecnólogo de rayos X, el técnico de rayos X, el técnico radiólogo, como se le dice en otras oportunidades, siempre y cuando el titular de la licencia le brinde las medidas de protección y seguridad radiológica adecuadas, certificadas por físico médico, comprobadas por ente regulador y verificadas anualmente durante distintos reportes, ya sea de físico médico o del encargado de protección radiológica y obviamente en las distintas inspecciones que puede hacer el ente regulador en cada país. De tal manera que si hablamos de horario de trabajo, debe ser 8 horas o el que establezca en cada país. Se hacen algunos convenios, como lo hacen en nuestro país, en los hospitales nacionales de la capital. El técnico de rayos X trabaja 5 horas por 8, pero esos son convenios que se han establecido. En relación a todo esto, ha existido una gran fantasía y realidad de muchas cosas. Muchos decían de que cada vez que se exponían demasiado a la radiación radiológica, con ir a la playa se caía la radiación, y sabemos que es completamente erróneo ese concepto. Era un concepto erróneo que fue pasando de generación en generación, y que cuando ya establecemos los conceptos científicos basados en investigación, nos damos cuenta de que eso no es así. Y no solo basados en investigación, sino basados en el conocimiento del desarrollo de lo escrito en los distintos textos de física médica y del uso de la radiación ionizante. De tal manera de que hay muchos conceptos inadecuados que han ido cayendo con el tiempo. Por esto sí se establecen a veces convenios. Está este convenio, por lo menos en el Seguro Social, los técnicos trabajan 8 horas por 5, estoy hablando de la capital, igual en salud pública, pero cuando hablamos de las áreas no metropolitanas, entonces ahí los técnicos trabajan 8 horas, y algunos hasta 12 horas, y ya lo establece el patrono. Pero es conveniente saber de que para eso debe existir un programa de dosimetría, y el programa de dosimetría debe ir registrado mensualmente, viendo que la exposición no sobrepase lo establecido en un marco legal.
El reglamento del uso de la protección y seguridad radiológica surgió en el 2001 y es el 55-2001 en nuestro país. En otros países tendrá una denominación diferente, ¿verdad? Entonces sí es importante tener bien claros estos conceptos. Hemos de verificar que nosotros en este aspecto nosotros vemos que debemos de tener varios conceptos muy importantes como los que mencionó la licenciada. Y un concepto de las figuras que juegan un papel trascendental en el desarrollo administrativo de lo que es el uso de las radiaciones ionizantes. Muy importante aquí es el titular de la licencia. El titular de la licencia es una persona que es el encargado de todo. ¿Y quién es el titular de la licencia? Eso lo establecen todos los reglamentos del mundo, ya sea que le cambien titular, encargado, representante, como le denominen en cada país. Ese titular de la licencia, que aquí lo vamos a hacer un sinónimo, puede ser el representante legal, puede ser el presidente de una junta directiva, puede ser el gerente o el subgerente, o a quien se nombre en su lugar. E inclusive pudiera ser hasta un familiar de los dueños de la empresa, ¿va? Pero ese titular de la licencia es el responsable de todo lo que pasa. Ese titular de la licencia es quien se asesora para la implementación, el cumplimiento y la vigilancia de un encargado de protección radiológica. Aquí es donde surge la figura de encargado de protección radiológica, ¿verdad? Y esto está relacionado íntimamente con los técnicos de rayos X o técnicos radiólogos, con el personal ocupacionalmente expuesto o trabajador ocupacionalmente expuesto, como se le ha denominado en las distintas presentaciones, en las distintas investigaciones y en los distintos protocolos establecidos en distintas instancias en los distintos países que han sido presentados internacionalmente. Entonces, el titular de la licencia es el responsable de contratar un encargado de protección radiológica, pero no solo para cumplir el requisito. El problema es que en muchos países se contrata un encargado de protección radiológica solo para cumplir el requisito de tener un encargado de protección radiológica que tenga una licencia vigente. Pero en realidad, el encargado de protección y seguridad radiológica no establece el funcionamiento que le corresponde. Entonces, otro aspecto que debemos de tener presente es que existen aspectos que debemos cumplir, ¿verdad? Y esto es muy incidente el encargado de protección radiológica, porque ese encargado de protección radiológica, cuando es contratado o es contactado por un titular de la licencia, ¿verdad? Debe de decirle de que para poder elaborar una instalación, en primer lugar, debe contar con vigencia de las licencias de los operadores de los equipos de rayos X. Estos son técnicos de rayos X, médicos odontólogos, técnicos de rayos X odontológicos, médicos radiólogos. En nuestro país esas licencias tienen una duración de 2 años. En otros países tienen, algunos, según me he enterado, de la América del Sur tienen una mayor duración. Pero también deben tener para poder elaborar, deben tramitar su licencia para tener licencia vigente. No puede elaborar una instalación sin tener una licencia vigente de operación, de servicio o del Departamento de Rayos X, y también tiene una duración de 5 años en nuestro país. Debe de cumplirse con buenas medidas de protección y seguridad radiológica. Y estas medidas de protección y seguridad radiológica deben estar fundamentados en estudios realizados por físicos médicos o por otros entes competentes de la física médica preparadas para el caso. ¿Y qué incluye esto? Primero, el análisis de una instalación, de preferencia el análisis de la instalación antes de su construcción, porque ese es el ideal. Lamentablemente, en nuestros países muchas veces la instalación ya está construida y solo hay que hacerle modificaciones. Entonces, esto incluye el análisis de los blindajes,
el análisis de los insumos de protección y seguridad radiológica, la importancia de los programas de dosimetría ambiental y personal, la importancia de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de rayos X en una forma eficiente, y distintos programas y métodos que nos van a servir a nosotros para poder establecer distintos protocolos de trabajo. Es muy importante cumplir con todo esto, pero también es importante que debemos de mantener una rotulación y señalización adecuada. ¿Y quién puede elegir los puntos adecuados? Pues tiene que ser el encargado de protección radiológica, porque muchas veces el titular de la licencia, si es médico, no es un médico de la especialidad de la radiología y las imágenes diagnósticas, o si es un físico, pues a veces son solo físicos y no son parte de esto, y a veces son personas que no tienen ninguna relación ni con el área física ni con el área médica. Entonces, el ente competente para tomar esas disposiciones es el encargado de protección radiológica. Importante el cumplimiento de la señalización en las puertas, la señalización para guiar hacia el área, y como decía la licenciada, importantísima la señalización de establecer cuál es un área controlada y cuál es un área supervisada. Importante de que la gente sepa que aunque esté en un área supervisada, no es un área para estar en pláticas y conferencias, no es un área para establecer romances, no es un área para conocer personas y alargar la estancia. Debe ser un tiempo limitado, porque debemos recordar que a veces puede haber una equivocación, y cuando están trabajando en las áreas controladas, que son las salas de rayos X, y abren la puerta, puede haber fuga de radiación, o el blindaje ya puede estarse alterando y haber fuga de radiación, y esa gente se está recibiendo radiación por gusto, porque no debería estar ahí. Por eso deben de estar por tiempo limitado. En las instalaciones donde se usa radiación ionizante o radiación nuclear, solo debe estar el personal que trabaja ahí y el paciente que es su objeto de trabajo. Si el paciente se encuentra con alguna incapacidad, pues el acompañante con las medidas de protección y seguridad radiológica. Importante de todas estas áreas, la ventilación y la aireación de las áreas. Usualmente muchas áreas, aunque hayan sido construidas específicamente para esto, carecen de ventilación y aireación, y este aspecto no es considerado. Y a veces, si no se tienen las medidas de higiene y limpieza, como establece el inciso 4, entonces resulta de que se vuelven áreas malolientes y hay que estar en una constante actividad de limpieza. La otra es la ambientalización y la decoración, ¿verdad? Y muy importante también el inciso 5, que es la realización de manuales y comités que ayudan a que esta sociedad que se encuentra dentro de un área que está supervisada y controlada, pueda estarse siempre todos con conocimiento de lo que están haciendo y lo que están trabajando, siguiendo las medidas de protección y seguridad radiológica para los usuarios que son objeto de trabajo, para los acompañantes de los usuarios y por ende, pues como decía la licenciada, para el ambiente. Aunque usualmente los equipos de radiación ionizante dañan muy poco el ambiente, pero sí se debe considerar siempre el ambiente, ya que eso es una de las definiciones de la protección y seguridad radiológica. Incluye este aspecto. Entonces, ¿qué es el LPR, el encargado de protección radiológica? Es un experto, es un perito experto. ¿Y cómo define el anexo 115 y cómo define nuestra ley en Guatemala? Y me imagino que la definición es muy similar en los otros países. Es el individuo que, en virtud de certificados extendidos por órganos o sociedades competentes, licencias de tipo profesional, títulos académicos y experiencia, está debidamente reconocido como una persona con competencia en una especialidad de interés, en este caso, la protección y la seguridad radiológica. Por ejemplo, en física médica, en protección radiológica, salud laboral, prevención de incendios, garantía de calidad o en cualquier especialidad técnica que tenga una relevancia trascendental en el desarrollo de la contratación de estas personas. El titular, ¿quién es el titular? Según el artículo 6 de nuestro reglamento, y que es una definición similar a la que dice el anexo 115, es una persona individual o jurídica con licencia para efectuar una práctica o construir u operar una instalación que use fuentes de radiación ionizante. Ahora,
¿Quién es el trabajador? Toda persona que trabaja en jornada completa, parcial o temporalmente por cuenta de un empleador, que tiene derechos y deberes reconocidos en lo que atañe a la protección radiológica ocupacional. Se considera que una persona empleada por cuenta propia a la vez tiene los deberes de un empleador y empleado. Eso lo establece el nexo 115 y lo establece la protección y seguridad radiológica. Ahora, en el artículo 6 ya se establece bien definido la definición de encargado de protección radiológica. Y el encargado de protección radiológica es una persona técnicamente competente en cuestiones de protección radiológica de interés para un tipo de práctica dado, que es designado por el titular para supervisar la aplicación de los requisitos prescritos en este reglamento. Pero no solo en eso se queda, porque por eso dice que es una persona técnicamente competente. Y eso quiere decir de que tiene que programar, tiene que establecer, tiene que definir, tiene que distribuir y tiene que organizar, y parte de su organización son los distintos comités que necesitan para esto. El TOE o el POE, el TOE quiere decir trabajador ocupacionalmente expuesto, POE o profesional ocupacionalmente expuesto. Es toda persona ocupacionalmente expuesta que cuenta con respectiva licencia de operador vigente, con capacitaciones periódicas, cuenta con programa de dosimetría y que tiene récord dosimétrico e historial dosimétrico. Miren, tan importante este punto de récord e historial dosimétrico. Y pónganle énfasis, porque le vamos a hacer énfasis cuando entremos a conocer aspectos importantes de esta naturaleza. Es algo que muchas veces el EPR ni el titular de la licencia hacen, siendo responsabilidad de ellos. Y no digamos el trabajador. ¿Qué es protección radiológica? Se define como una actividad humana dirigida a la protección de las personas, del medio ambiente, de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, haciendo uso para este fin de las ciencias básicas y de las tecnologías necesarias involucradas. La actividad humana que establece medidas que van encaminadas a capacitar a la sociedad con el objetivo de obtener más beneficio que daño, con un balance positivo, reduciendo al mínimo el riesgo y los efectos nocivos para la salud de los individuos, sus descendientes, la población en general y el medio ambiente, como les mencionó la licenciada en la plática anterior. Para eso tenemos los principios de protección, que son la justificación, la optimización y los límites de dosis. Tanto en los límites de dosis como en la optimización, uno puede incluir la conceptualización del criterio de Alara, pero muchos lo utilizan más para lo que son los límites de dosis. ¿Por qué es importante esto? Porque el EPR, el trabajador ocupacionalmente expuesto y el titular de la licencia deben de conocer cuáles son los principios de protección y seguridad radiológica, deben de conocer el concepto de protección y seguridad radiológica, y deben establecer para decir muchas veces, miren, este examen, si es una iniciativa privada, aunque perdamos, mejor no lo hagamos porque se salen los parámetros del principio de justificación. Mejor entablemos una comunicación con el solicitante para justificar el estudio adecuadamente, porque puede ser que estemos equivocados y es una comunicación, para que sean solo estudios que sean necesarios, ¿verdad? Y cuando ya se va a hacer el estudio, pues que se utilicen las menos dosis posibles, ¿va? Optimizar con los mejores recursos, con los mejores equipos, con las mejores calibraciones de los equipos para llegar a los límites de dosis establecidos. Tener ya establecidos los parámetros de límites de dosis. Entonces la justificación, pues, esta consiste en que no se realizará ningún examen radiológico a menos que aporte información útil para la salud del paciente, siempre y cuando dicha información no pueda ser obtenida mediante la utilización de otro medio diagnóstico. Toda acción recomendada por la protección radiológica siempre estará debidamente justificada, siendo la mejor de las opciones existentes, tanto para el individuo como para la sociedad en conjunto. ¿Y la responsabilidad de quién es de este principio de la justificación? Pues directa de quien solicita el examen, que usualmente es el médico tratante o quien asuma la responsabilidad de solicitar. Indirecta, pues obviamente va a ser del operador del equipo de rayos X, quien debe de asesorarse al solicitar o debe de razonar, debe apoyar, debe de
de llegar en un momento dado a establecer una comunicación efectiva que haga que se haga el cumplimiento adecuado de la justificación. La optimización, todas las acciones deberán estar realizadas de forma tal que estén hechas en el mejor modo posible según la tecnología existente en el momento y en el grado de conocimiento humano que se posea. La optimización en el diagnóstico médico se enfoca principalmente en los procedimientos de trabajo, importantísimo, aquí juega un papel muy trascendente el encargado de protección radiológica, el programa de garantía de calidad, protección y seguridad radiológica, vigilancia radiológica, cultura radiológica, emergencia radiológica y evacuación y rescate. Este punto es tan importante porque el encargado de protección radiológica en la instalación del trabajo tiene que conformar un comité de garantía de calidad que cada día esté mejorando y evaluando que se estén dando cumplimiento a los aspectos de la garantía de calidad. Debe conformar un comité de protección y seguridad radiológica, que ese comité se encargue de chequear mensualmente que los valores de dosimetría y que la dosimetría ambiental y que el personal que utiliza el dosímetro personal lo esté utilizando bien y dejándolo siempre en los lugares correspondientes para evitar una sobreexposición dosimétrica, que nos dé datos falsos de una exposición no existente. La vigilancia radiológica, ver que se cumplan, como decía la licenciada, con las medidas de protección y seguridad radiológica, ver que las puertas siempre estén cerradas cuando estén trabajando, ver que la luz roja de encendido cuando el equipo está funcionando no esté quemado el foco, evitar fugas de radiación, ver que se utilicen los insumos de protección y seguridad radiológica en una forma adecuada y se coloquen en las formas correctas para evitar que los plomos se quiebren, ver que haya un comité de cultura radiológica que se dedique a la docencia continua para estar reforzando la cultura radiológica, ver que haya un comité para tratar emergencias radiológicas que si se mantiene no se van a dar, y entonces este comité no solo va a trabajar en una emergencia radiológica, sino va a prevenir una emergencia radiológica, va a verificar cuando revise flipones que los flipones están bien, va a verificar que los mantenimientos preventivos y correctivos se hacen en una forma adecuada, con mediciones correctas, con su propio dispositivo de medición radiométrica, ¿verdad? Y obviamente, pues, el comité de evacuación y rescate cuando existe una emergencia, ya sea una emergencia radiológica o una emergencia no radiológica como un terremoto, ¿verdad? Y muy importancia, la observancia de los niveles orientativos y los límites de dosis, que son parámetros que si son diferentes muchas veces pueden coincidir, y como establecen en los distintos estudios de límites de dosis, nuestros límites de dosis deben de ser mejor, por abajo de los niveles orientativos establecidos internacionalmente y por abajo de los niveles orientativos establecidos inicialmente cuando la instalación empezó a funcionar. Aquí una diapositiva de uno de nuestros lagos en Guatemala. Entonces pasamos en el artículo 61 de nuestro reglamento, habla de las zonas controladas. Esto me parece que lo tocó la licenciada, creo que ya no lo voy a profundizar mucho, lo único es que solo así sencillo, zonas controladas donde se encuentran los equipos de rayos X y se están haciendo los exámenes, y zonas supervisadas son las salas de espera y otras salas que no tienen equipos de rayos X, ¿verdad? Y que para eso debe existir la señalización adecuada, donde diga área supervisada y área controlada, y cada vez que llega una persona a decirle, mire, aquí tenemos área controlada, nunca debe estar en un área controlada, no sé que le van a hacer un examen, y en el área supervisada puede establecer solamente el mínimo tiempo posible. Eso es muy importante. Pero es muy importante que todo el personal conozca qué es una zona controlada y qué es una zona supervisada. El artículo 65 dice los equipos de detección. Para cumplir con el programa de seguridad y protección radiológica se requieren dos tipos de equipos: para la detección y la medición de radiación ionizante, y B, para la dosimetría personal y ambiental. Los equipos utilizados para medir los niveles de radiación y contaminación deben contar con la sensibilidad adecuada para medir valores menores de los límites operativos establecidos. Deben además ser verificados por el usuario periódicamente por medio de controles de calidad y funcionamiento. Estos equipos deben calibrarse periódicamente según lo estipulado por la dirección y etiquetarse con la fecha y factores de corrección para cada escala y en cada caso con las gráficas de calibración. El titular de la licencia llevará un registro de calibración de los equipos en el caso de monitores del área, calibración, y para poder realizar esto y poder estarse durante
Cada 12 meses deben hacerse las calibraciones como mínimo. En el artículo 66 de nuestro reglamento y también en lo que corresponde al área del anexo 115, dice, todo trabajador que realice actividades vinculadas con la aplicación de las radiaciones ionizantes deberá poseer su respectiva licencia de operador otorgada en este caso, como indicó la licenciada, por la Dirección General de Energía, que pertenece al Ministerio de Energía y Minas. Esta Dirección General de Energía establece los controles legales a través del Departamento Legal y establece los controles de protección y seguridad a través del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica. Ahora, ¿qué es importante todo esto? Que muchas veces todo trabajador dice, mire, yo tengo mi licencia, pero sí tengo licencia, pero no tengo vencida. Es un concepto manejado erróneamente. La licencia tiene licencia solo cuando está vigente. Media vez la licencia perdió su vigencia, ya no tiene licencia. No es que tenga una licencia oficial, no, ya no tiene licencia. Y todo trabajador que no, de acuerdo a esto, que no tiene una licencia vigente para operar un equipo de rayos X, no debería de operarlo, porque está infringiendo la ley. El titular es el responsable de la protección y seguridad radiológica. Aquí vamos a hablar de las responsabilidades del titular, que establecen las distintas leyes en todos los lugares. Entonces, cuando yo empecé a trabajar como encargado de protección radiológica, no comprendía mucho esto porque no había leído estas áreas, porque ya existía el reglamento, estas áreas del reglamento. Existía una normativa nada más que habían creado en el 98, 96, por ahí, pero una normativa muy escueta y que no incluía nada de todo esto. Y que es una normativa que se dejó sin efecto cuando salió este reglamento. El titular es el responsable de protección y seguridad radiológica y solo podrá realizar las actividades autorizadas bajo los límites y condiciones establecidos con la licencia de operación y en las normas y guías que emanen de este reglamento. Como inciso A, el titular de la licencia debe nombrar o designar cuando corresponda al EPR, quien será responsable de mantener un programa de protección radiológica operacional que permita verificar los niveles de exposición no excedan de los valores autorizados por esta dirección. Entonces, quiere decir que los valores siempre se deben de establecer en el caso del personal ocupacionalmente expuesto por debajo de los 20 milisieverts en un año o promedio de 5 años. Dar a su personal todos los elementos de protección personal, dosimetría, capacitación y cualquier otro elemento necesario para el cumplimiento de sus funciones en forma segura. Entonces, ¿qué incluye darle al personal estos elementos? Aquí no dice qué elementos, pero todos los que hemos sido capacitados, todo lo que hemos trabajado en esto, sabemos que debe incluir una bata plomada, un delantal plomado, deben incluir cuellos para tiroides, deben incluir lentes plomados, deben incluir guantes plomados. Y que deben, pero algo que tampoco establece el reglamento que no dice es que deben de cuidarse estos, y eso solo los puede cuidar la persona que trabaja con ellos. Y las batas siempre deben de estar colgadas en una forma lineal perfecta, porque si los plomos se quiebran, a través de los plomos va a haber filtración de la radiación ionizante. Y entonces, y por eso es que es importante que el dosímetro, algo muy importante, el dosímetro siempre debe de usarse. Cuando hablamos de dosimetría personal, el dosímetro siempre debe utilizarse por detrás de la bata. El dosímetro lo que va a garantizar si sus valores de dosimetría son normales, va a decir, tiene buena protección y seguridad radiológica. No se debe usar por delante de la bata ni afuera de la bata, porque entonces ese dosímetro, aunque sea un cuadrado de dosimetría personal, se convertiría en dosimetría ambiental. Entonces, lo que nos interesa saber que los insumos de protección y seguridad radiológica, y en este caso la bata, sí está protegiendo al trabajador ocupacionalmente expuesto. Por eso es que deben de tener los cuidados en el manejo de esto. La bata siempre debe estar colgada, no deben doblar el cuello, deben ponerlo en las posiciones correctas para que los plomos no se quiebren, los guantes colocarlos en la caja correspondiente, siempre lineales para que no se quiebren, y tener todos estos cuidados, los mismos cuidados con los protectores gonadales masculinos y femeninos. En el inciso C dice establecer políticas, procedimientos y dispositivos
y disposiciones organizativas para la protección y la seguridad de los trabajadores, y cuyas actividades pueden involucrar exposiciones ocupacionales. Entonces, aquí está hablando de políticas, está hablando de procedimientos y está hablando de disposiciones. Cuando hablamos de políticas, estamos hablando que si detecta que debe de haber mayor protección en algún área, su política debe ser elaborar el protocolo de arreglar esta parte que tiene mayor filtración de radiación. Procedimientos de trabajo, establecer procedimientos de trabajo que sean más eficientes y que expongan menos al personal ocupacionalmente expuesto y que expongan menos, por supuesto, al paciente que es objeto de estudio. Y disposiciones organizativas, hacer eficiente y eficaz los distintos procesos de trabajo para mejorar la protección y la seguridad radiológica y disminuir las exposiciones. Y la seguridad de los trabajadores, pues si estos se protegen adecuadamente y han sido capacitados periódicamente y hacen uso de las medidas de protección radiológica, pues siempre van a estar bien protegidos en una forma adecuada. Apoyar al EPR, dice, el titular debe apoyar al EPR en todos los aspectos relacionados con la elaboración, ejecución, supervisión, modificación de las políticas. Entonces debe apoyar siempre al EPR. Entonces, usualmente en muchas instalaciones, dentro de la experiencia que he tenido, el apoyo entre el titular de la licencia y el encargado de protección radiológica es un divorcio. Y entonces a veces el titular de licencia ni siquiera sabe que tiene todas estas responsabilidades. En el inciso dice notificar de inmediato a la dirección o al ente de cada país cuando deje de usar o proceder definitivamente las fuentes de radiación. Es muy importante que cuando ustedes desinstalan un equipo, el titular de la licencia debe de notificar al ente regulador de cada país que ese equipo se dejó de utilizar y a dónde se envió, si se desechó. Cuando son equipos no radioactivos no hay ningún problema, pero para son equipos radioactivos sí se deben de decir a dónde se envían, si se entregaron a la empresa que lo vendió, si se regresaron al país en que fueron, donde salieron distribuidos para el país donde se dejan de usar, o si no, pues usualmente los distintos entes reguladores en los distintos países tienen áreas para almacenar este tipo de equipos hasta que, de acuerdo a la ley del decaimiento radiactivo, dejen de tener radioactividad y ya sean inocuos. G. Garantizar que los trabajadores expuestos a la radiación proveniente de fuentes no naturales y no directamente relacionadas con sus actividades tengan el mismo nivel de protección que los miembros del público. Entonces debe de garantizar, y eso va a ser a través, ¿cómo lo va a establecer? Bueno, a través de las medidas de protección y seguridad radiológica, por supuesto, pero ¿cómo lo va a verificar? Lo va a verificar a través de la dosimetría ambiental. Entonces deben haber dosímetros ambientales en las salas de espera. Y H, como condición previa a la relación, debe solicitar, esto es importantísimo porque les dije que pusieran atención al principio, como condición previa a la relación laboral, solicitar al trabajador su historial dosimétrico de empleos anteriores. Cuando el trabajador se traslada de un empleo a otro, debe ir con su historial dosimétrico y debe entregárselo al titular de la licencia o al encargado de protección radiológica. Aquí está mi historial dosimétrico, ¿verdad? Y cualquier otra información relevante, si tuvo alguna enfermedad por exposición a la radiación, etcétera, etcétera. Y otra información relevante para su adecuada protección, pero siempre el titular de la licencia, el encargado de protección radiológica, pero también el trabajador ocupacionalmente expuesto, cuando llega a otra instalación, debe llevar con su récord dosimétrico. Este es mi récord dosimétrico. ¿Esto por qué? Porque yo, como encargado de protección radiológica, le tengo que hacer un récord dosimétrico anual, y ese récord dosimétrico anual, adjuntarlo a su récord dosimétrico que usted me trajo de otras instalaciones, o si trabaja en varios lugares, al récord dosimétrico de otros lugares, para sacarle la suma total y poderle decir, mire, se está sobrepasando en esto, debe dejar de trabajar en algún lugar. Pero son cosas muy importantes, que es trabajo del encargado de protección radiológica. Pero el encargado de protección radiológica necesita el apoyo de ¿quién? ¿De quién le proporcione todo esto? Uno, de los programas de dosimetría, su cumplimiento de los programas de dosimetría, y el otro sería el récord dosimétrico de los trabajos anteriores o de otros trabajos que tenga. Luego, ¿cuáles son las obligaciones del EPR? Entonces aquí es donde ya se involucra parte de lo de la plática. Hago énfasis en el titular de la licencia porque muchas veces no le damos importancia a lo que es el titular de la licencia. Y el titular de la licencia es el responsable de todo. Él es el responsable de todo, pero para eso se contrata a alguien para asesorarse. Entonces, si quien lo asesora no lo asesora bien a la hora de cualquier tipo de situación, es obvio que van a haber responsabilidades para la persona que no asesoró.
con conocimiento o desconocimiento. A la ley no le interesa si usted tiene conocimiento o desconocimiento. Usted, ¿por qué hace un trabajo si no lo conocía? ¿Verdad? Y entonces se van las sanciones legales. Puede empezar por civil, o si hay ya involucramiento de fallecimiento, puede llegar a un proceso penal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del EPR? Elaborar los procedimientos de seguridad, aplicables a las prácticas que involucren el uso de la radiación ionizante. ¿Y esto qué quiere decir? Elaborar manuales de procedimientos, establecer normas, verificar el cumplimiento de esos manuales, procedimientos y esas normas. En el B, elaborar y supervisar el programa de vigilancia radiológica, o sea, debe estar en constante, con una reunión mínima mensual con su comité de protección y seguridad radiológica para ver cómo van las distintas evoluciones de la vigilancia radiológica en la instalación. Identificar las condiciones en las que se pueden presentar las exposiciones radiológicas. Entonces, si él en sus distintas supervisiones o si está fijo en el área donde trabaja, en esa área, él verifica que hay riesgos de exposición, es decir, mira, aquí es conveniente que fortalezcamos más esta puerta, a esta puerta tal vez pongámosle más blindaje, mire, la puerta de aquí se está agrietando o la pared se está agrietando, aquí necesitamos fortalecerla para evitar radiación por migración. Elaborar, supervisar y participar en los programas de entrenamiento inicial y anual de los trabajadores. Eso quiere decir que él se debe mantener junto con su comité de cultura radiológica en elaborar distintos programas de entrenamiento inicial y anual de los trabajadores. Debe asegurar que se efectúen las pruebas de fuga a las fuentes selladas de radiación ionizante en el momento de su reducción y conforme a lo indicado en la autorización. O sea, esto lo voy a poner sencillo, debe elaborar un manual de procedimientos para verificar que se establezcan todos estos parámetros de un mantenimiento efectivo y eficaz. O sea, en donde se mida la fuga de radiación. Usualmente, solo por decir algo, la radiación de fuga del tubo de rayos X casi no lo miden las personas que hacen mantenimientos preventivos y correctivos. Y cuando uno se los pide, pegan un grito en el cielo. Ah, pero ¿por qué? ¿Qué es eso? No lo habíamos hecho, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante que el encargado de protección radiológica esté atento a esto, porque el primer parámetro de radiación de fuga del tubo de rayos X es cuando está nuevo, y eso está escrito en el manual de trabajo del equipo, pero de técnicas del equipo. Pero si no está escrito, pues agarren su medidor, su cámara de ionización, calculen la radiación de fuga pegado al tubo y a 10 centímetros de diferencia, y eso les va a dar un parámetro de la radiación de fuga. Si no hay, hechos. El tubo no tiene radiación de fuga, es un tubo excelente, bien blindado. Y entonces, y así eso lo hacen anualmente, ustedes van a detectar cuando la protección que tiene el tubo se va deteriorando porque ya existe radiación de fuga. A veces puede ser mínima, conforme vaya aumentando, pues quiere decir que el tubo ya se va deteriorando más, ya en un momento dado pues va a fallar, pero no solo eso, sino ya sabemos que está exponiendo más, y eso nos hace que nosotros tengamos otras medidas de protección y seguridad radiológica, como lo que se conoce como las medidas de profundidad de primera instancia, segunda instancia, tercera instancia y las instancias que ustedes quieran en medidas de protección y seguridad en profundidad. Entonces, llevar los registros historiales dosimétricos del personal, lo que les había dicho, pruebas de fuga, medición de niveles y demás actividades que así lo requieran. Y esto debe estar escrito y debe estar guardado como una evidencia objetiva de lo que se hace. Asistir a las inspecciones y auditorías que haga el ente regulador. Fíjense que aquí dice que el encargado de protección radiológica debe asistir a las inspecciones que haga el ente regulador. No está diciendo, los entes reguladores realizan 3 tipos de inspecciones. La inspección cuando van a autorizar una instalación, la inspección cuando van a verificar una denuncia, y las inspecciones que ellos realizan normalmente. Pero la ley aquí dice que él debe estar presente en las inspecciones. Y muchas veces los inspectores de los entes reguladores no llaman al EPR y hacen la inspección. Y ellos no deberían hacer la inspección si no está el encargado de protección radiológica, porque dice claramente asistir a las inspecciones que establece, ¿verdad? Y auditorías que establece los inspectores del ente regulador.
Van a conocer cuáles son las responsabilidades del trabajador, conocer y aplicar los procedimientos de operación, protección y seguridad especificados por el titular, evitar toda exposición innecesaria a la radiación de su persona y el público. Fíjense, en el inciso A dice conocer y aplicar los procedimientos de operación, protección y seguridad. Se cierra todo con lo que dice en el titular de la licencia, con lo que dice el encargado de protección radiológica. Y esto es algo muy importante. Si el titular de la licencia ya delegó y aceptó los manuales de normas y procedimientos de protección y seguridad radiológica y todo lo que ha hecho el encargado de protección radiológica para evitar lesiones físicas por radiación, entonces también está la responsabilidad que tiene el tecnólogo técnico de rayos X. Si él no sigue las medidas de protección y radiológica y él, como decía la licenciada, pues él le da una enfermedad que puede ser muy fatal y él demanda, pero si está documentado que él no cumplió con las medidas de protección y seguridad radiológica, tanto el titular de la licencia como el encargado de protección radiológica se desligan de responsabilidad. Por eso es que es muy importante que todo debe quedar siempre escrito. Y cada comité, por eso son los comités, la importancia de los comités, cada comité debe levantar un acta mensual y en esa acta mensual debe establecer en las fechas tales y tales, el técnico fulano de tal no siguió los lineamientos de protección y seguridad radiológica y se expuso innecesariamente a exposiciones potenciales. Y ahí ya quedó registrado en esas actas. Y esas actas, si son 5, si son 3, si es una, y es un factor a favor del titular de la licencia y el encargado de protección radiológica de desvincularse de un proceso legal, de responsabilidad legal, consecuencia para ellos, que ya no tenga consecuencia, inconsecuente para ellos. Por eso es que si existen algún técnico de rayos X escuchando esto, guarden sus medidas de protección y radiológica, no se arriesguen por gusto. Usualmente aquí, al menos en nuestro medio, existía una situación, voy a tomar una placa, vos le decían, y el técnico pasaba, y qué le importaba, decía, vos dale, y cabal ahí va la exposición potencial. Eso no debe pasar. En primer lugar, imagínense, rompió la seguridad porque abrió la puerta. A veces ni la cerraban y la dejaban abierta. Entonces violó completamente y dejó un área de radiación, de fuga inmensa, más la que él recibió directamente. Entonces, eso es importante que traten ustedes de evitarlo. Y eso solo se lee a través del Comité de Cultura, de Protección y Seguridad Radiológica. De tal manera que esto va con el inciso B, evitar la exposición innecesaria tanto a la persona como al público. ¿Por qué al público es importante? Ahora con los equipos digitales, pues con una placa va a ser suficiente, pero antes a veces les tomaban 3 o 4 radiografías cuando pudieron haber tomado solo una. En el inciso C, utilizar apropiadamente los sistemas de monitoreo y equipos de protección y ropa especial que el titular proporciona. Entonces, esto va con el inciso B del titular, donde dice que él debe proporcionar, pero en el inciso C de las responsabilidades del trabajador, dice, debe utilizar apropiadamente los sistemas de monitoreo y equipos de protección y ropa especial que le proporciona el titular. Debe utilizar apropiadamente. Esto apropiadamente quiere decir que deben seguir las normas de cuidado de esos equipos. De tal manera que si hacen mal uso de los equipos, pueden establecer una norma de que se demostró que él utilizó mal los equipos y entonces este personal tendría que pagar esos equipos, ¿verdad? Y obviamente si tienen consecuencias de la radiación a la que se expusieron por el mal uso del equipo, pues también tendrían, en ese momento se desvincularían ellos de esa situación. En el D, comprobar cuando salga de una zona donde exista riesgo de contaminación, que tanto él como su vestuario no estén contaminados. En el caso de la radiación nuclear, ¿verdad? Si él cree que se contaminó, él debe dejar en el área de radiación las cosas y retirarse de ahí sin nada de contaminación nuclear, porque a donde va a salir hay gente que no tiene protección nuclear, fuera del daño que él mismo se está proporcionando. Debe cooperar con el titular en aspectos de protección y seguridad, así como en la ejecución de los programas de vigilancia médica radiológica. Debe entregar al titular, fíjense esto, que va con lo que les había dicho del récord dosimétrico. Debe entregar al titular una copia oficial actualizada de su historial dosimétrico, previo al inicio de la relación laboral. O sea, cuando lo contratan, este es mi historial dosimétrico que traigo de tal lado, si trabaja en 2 lados, de estos 2 lados,
voy a seguir trabajando en este lado y entonces para que me adjunten con mi historial biosimétrico de acá. Y eso debe hacerlo en todos los lugares donde trabaja, no solo en donde va a estar siendo contratado. Debe conocer y aplicar los procedimientos de operación, protección y seguridad especificados por el titular. Me dio tristeza cuando la licenciada dijo que el personal no conocía. Yo conozco muchos que sí conocen. Yo creo que depende mucho del encargado de protección radiológica y el titular de la licencia. Yo creo que en esos lugares que están así, es obvio que el titular de la licencia y el encargado de protección radiológica no están haciendo su trabajo, porque eso no debería estar pasando. Yo conozco muchos lugares donde sí lo hacen. Y sin embargo, en los lugares muy grandes, muchas veces cuando llega gente nueva, a veces como que existe celo, envidia entre ellos, no le dicen las medidas de protección y seguridad radiológica que deben de seguir. Y eso también hace que se cometan errores. Y estas personas no se abocan al encargado de protección de la radiación. Entonces tampoco debe haber una buena comunicación para evitar estas situaciones. Pero yo sí conozco situaciones, yo tengo lugares donde yo los tengo organizados con sus comités de protección y seguridad radiológica, tanto que hicieron una inspección de la dirección general, dijeron, nunca habíamos visto un lugar con tanto comité tan bien organizado. O sea, sí hay lugares, no todo es tan negativo. Y utilizar apropiadamente los sistemas de monitoreo y equipos de protección y ropa especial que le proporcione el titular. Eso ya lo habíamos visto. Utilizar apropiados sistemas de monitoreo, también ya lo vimos. Comprobar cuando salga de la zona donde existe riesgo, que no salga con el usuario contaminado. Y cooperar con el titular en los sitios de efectos de protección y seguridad. Entregar al titular la copia que habíamos dicho del dosímetro. Aquí termino esta parte, pero yo en mi experiencia personal, que es quizá con lo que quiero cerrar esto, quiero decirles que cuando yo empecé a ser encargado de protección radiológica en los años 2000, todavía no había salido el reglamento. Hay muchas cosas que son lógicas. Hay muchas cosas que por lo menos que las puertas siempre deben estar cerradas cuando en una instalación están haciendo estudios de rayos X o de fluoroscopía o de tomografía o de mamografía. Las puertas deben estar cerradas, ¿verdad? Y en esa época yo no tenía conocimiento de migración de la radiación ni nada de eso, pero mi lógica me decía que eso debería estar cerrado, porque me habían hablado y ya había tenido conocimiento del síndrome de radiación, en las distintas etapas del síndrome de radiación, ¿va? Y cómo cuando pasa de 4 ya es fatal, pues 50% de sobrevivir y 50% de muerte, y cuando pasa de eso, pues ya es 100% de mortalidad, 80 y 100%. Entonces, ya me habían hablado de eso, entonces uno dice, pues hay que proteger a la gente. Encontré batas que estaban quebradas, las saqué, las sustituí por otras, y total, yo pienso que hay muchas cosas que son de lógica, si nosotros queremos hacer un buen trabajo, si pensamos que la radiación ionizante puede ser tan dañina como una bacteria, puede ser tan acumulativa en la depresión de la médula ósea, ¿verdad? Como una pseudomonas que invade precipitadamente. Les quiero comentar un caso que tuve de una técnica de rayos X en uno de los hospitales donde trabajo, que empezaba a trabajar y ella tenía trombocitopénica, empezaba a tener baja de las plaquetas y se hacía una púrpura trombocitopénica idiopática. Pues se le suspendía, todo normal, volvía a empezar a trabajar y no se exponía a mayor cosa, no se exponía de hecho, pero era tan sensible a los márgenes de radiación que generaban los equipos que ella tuvo que dejar de trabajar en esto. Entonces también hay que tomar en cuenta la sensibilidad que tienen las personas. Ahora me pregunto yo, ¿cuántas veces vamos a saber nosotros si un paciente tiene esa sensibilidad o no cuando le hacemos un estudio? Entonces, por eso es que es muy importante tomar las medidas de protección y seguridad radiológica. Les pregunto también, ¿cuántas veces nosotros podemos decir, ¿será que esta placa va a salvar la vida del paciente? Pues conozcamos bien el caso, porque si va a salvar la vida del paciente, pues expongámoslo. Porque muchos de los conceptos que se manejan internacionalmente son, cuando hice yo una pregunta y otros la secundaron, ¿cuántas son las radiografías que se deben obtener para obtener un buen diagnóstico? Las que sean necesarias, pero que sean las menos posibles. Y entonces, así es como el personal médico que trabaja en intensivo me pide radiografías por todos lados, ¿verdad? Porque son las que sean necesarias. Entonces, así es muy importante que nosotros seamos muy aseverativos en todo esto, que cuidemos la salud de las personas, ¿verdad? Me dice un técnico, mire doctor,
Yo donde trabajaba no tenía nada de protección y seguridad radiológica. Así le digo yo, no, yo nunca usé batas. Ah, y siempre me expuse a la radiación y mire, aquí estoy vivo y coleando en una conferencia que di en el Seguro Social en uno de los municipios de la costa sur. Entonces le digo yo, bueno, y te puedo preguntar una cosa, ¿y por qué no pediste? Yo tenía necesidad de trabajar. Yo quería trabajar y después no tenía necesidad, pero quería trabajar. Mira, le digo yo, ¿cuántos hijos tenés? Ninguno, doctor. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde estaba? Él tenía un efecto estocástico ahí del uso de la radiación, del uso de no medidas de protección y seguridad radiológica, ¿verdad? Entonces, aquí es importante todo esto. Estoy abierto a preguntas, de acuerdo, para que los que quieran. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Siempre ese el gran conocimiento el que nos aporta, ¿verdad? Nosotros también, yo por ejemplo, también he dado charlas. Hay personas, por ejemplo, que indican, acabo de tener a uno que conocí que decía que él lleva años trabajando en un hospital nacional en el oriente y no tiene dosimetría. Él quiere renovar su licencia y no, es que aquí no nos dan dosimetría porque no estamos trabajando ya con como 011, que es la plaza fija, sino que están con la plaza del 022. Dicen, hasta que no nos contraten de fijos, no nos quieren dar dosimetría. Entonces dice uno, ¿cómo el EPR ha permitido que esas cosas pasen, verdad? Parte de también lo que el EPR debe tener es tratar de que convencer a la parte administrativa de que sus trabajadores todos tengan su dosimetría, todos estén protegidos, ¿verdad? Y son importantes los programas de dosimetría personal. Muchos lo obvian, muchos lo ignoran. Y hay aspectos legales en donde uno a veces tiene controversia, inclusive con la decisión que toman cuando uno hace la consulta en los inspectores. Pero cuando uno va al espíritu de la ley, muchas veces hay que buscar el espíritu de la ley y qué satisfactorio y qué sabroso se siente saber que uno tenía la razón, de verdad. Entonces, porque hay dos tipos de operadores. Hay un operador directo, que es el técnico de rayos X, tecnólogo de rayos X, técnico radiólogo, como le digan en todos lados. Y hay un operador indirecto, que es el médico radiólogo, a quien le consultan, mire, cree que está bien esta radiografía, no repetirla. Él es un operador indirecto, y por ser operador indirecto, él debe tener licencia de operación, de operador, porque a veces él mismo llega y le dice, mira, ponela así, hasta a veces se pone la bata y ellos detienen cómo quieren la proyección. Entonces, y a veces quitan este aspecto, pero yo pienso de que del momento, cada vez que interpretamos una radiografía y decimos técnicamente con defectos técnicos, somos operadores indirectos, ¿verdad? Sí, aquí hay una pregunta, yo creo que ya la habíamos hecho anteriormente, es cómo los derechos humanos regulan el uso de las radiaciones y sus tecnologías. Pues yo, la mera verdad, los derechos humanos los regulan en base a los aspectos laborales. Debemos de recordar, el uso de la radiación ionizante en cualquier país es un trabajo. Y entonces se debe apegar a los factores laborales de cada país. Y entonces a los abusos laborales que hayan, ahí es donde tendrían que ingresar los derechos humanos. Como radiación ionizante quizá no está legislado en los reglamentos laborales, códigos de trabajo, ley de laboral de los distintos países, pero sí está en el abuso de horas, en el abuso de tiempo, en el abuso de pago. Entonces hay distintas formas, pero básicamente a los aspectos estos de tipo laboral. Yo, honestamente, en mi experiencia hasta aquí, no he encontrado nunca ningún pronunciamiento de los derechos humanos con respecto al uso de la protección y seguridad radiológica. Sí le puedo decir como ampliación, que quizá tenga un poquito de relación con esto. Tuve una persona, una técnica de rayos X que resultó embarazada. Y ella me dice, mire, yo necesito que usted me aleje del uso de la radiación ionizante porque a mí me perjudica esto. Y claro, el reglamento sí establece de que si una mujer resulta embarazada, le dé aviso a la persona encargada de que esté embarazada o al EPR o al titular de la licencia, pero básicamente al EPR,
para que éste tome las medidas. Eso está en otras partes del reglamento abajo, de los distintos reglamentos. Entonces, para que éste tome las precauciones del caso y medidas concernientes para evitar inconvenientes, pero no dice que deje de trabajar. Estaba ahí, Claro, claro. no dice que deje de trabajar. Este se volvió un caso bastante serio. Yo lo mandé a Medicina Legal del Seguro Social, lo mandé a Medicina Legal de lo privado y lo mandé a los inspectores de energía y minas. Los test concluyeron que siempre y cuando existieran unas medidas de protección y seguridad radiológica adecuadas, que la persona podría laborar en cualquier turno, con cualquier volumen de trabajo, salvo que tenían inconvenientes ginecológicos, para lo cual el ginecólogo tendría que hacer la suspensión pertinente del caso. Pero con respecto a la radiación ionizante no había problema. Entonces vine yo, la pasé a un turno de menor carga. Entonces me fue a contestar porque no quería estar en el turno de menor carga, porque ella quería estar en el turno de mayor carga. Pero como la ley dice que uno debe de darles una atención, ya la pasé al otro, pues yo vi esta parte, ¿verdad? Entonces, para que sepan, la persona embarazada tiene derechos de cuidados, tiene derechos de atención, pero no tiene derechos de dejar de trabajar, salvo que tenga un inconveniente de enfermedad de embarazo o un inconveniente del embarazo, y para lo cual no es el radiólogo el que la tiene, ni el EPR, ni el titular de licencia, es el médico ginecólogo que lleva control de eso, y en base a eso, pues uno ya le da el descanso que dice el médico, ¿verdad? Claro, claro. Sí, nosotros también tuvimos una situación similar cuando estuvimos en la Liga contra el Cáncer, solo que ahí fue al revés. El encargado de protección radiológica, desde el momento que se enteró que estaban embarazadas las técnicas, las sacó del servicio. Ellas querían seguir en el servicio, y lo peor es que las manda a un lugar donde estaba el archivo, las mandó a un lugar de oficinistas, donde estaba la consulta externa y tenían que andar caminando de un lado para otro. Ellas decían que estaban hinchadas de los pies, porque en realidad en su contrato jamás les dijeron que tenían que trabajar como secretarias o como archivadoras. Entonces ahí se llevó un caso, ese lo tuvimos nosotros, incluso lo publicamos y lo presentamos en un congreso el año pasado, y al final se tuvieron que regresar a su lugar de trabajo, porque así estaban en su lugar de trabajo. En principio, un lugar de trabajo de una persona ocupacionalmente expuesta debería estar bien protegida. Si todo se cumple, tanto las alas como los vidrios plomados, como todos los medios que se utilizan para proteger a los trabajadores, deberían de estar bien. Entonces los trabajadores no están corriendo ningún riesgo, ¿verdad? Fíjese, Kirk, que si ya existe una licencia de operación vigente y no le han hecho modificaciones a la instalación, la licencia está respaldando que las medidas de protección y seguridad radiológica son adecuadas. Claro, ¿Verdad? claro. Aquí tenemos una pregunta otra vez de Fernando Olmedo. Indica cómo se podría implementar los registros del programa de garantía de calidad. Se habla mucho de eso, pero ¿qué son y cómo se regulan y se registran? Bueno, el programa de garantía de calidad es amplio. Para empezar, empieza desde lo secretarial, ¿verdad? Entonces, en tener hojas de papel embletado que sean agradables al usuario, que en tener solicitudes de estudio de rayos X de un nivel adecuado de elaboración, o sea, todo lo administrativo de papeleo y tinta. Luego, instalaciones, como les puse ahí, que las instalaciones sean ambientalizadas, que sean decorativas, que sean llamativas, que no generen por ningún espacio depresión y temor. Eso es muy importante, que no van a generar depresión y temor, porque la depresión y el temor que generan, angustia. Y sea un paciente con un cáncer que le acaban de decir que tiene cáncer, que tome una radiografía de tórax y ahí está, se va a deprimir, se va a angustiar, se va a poner peor. Y ya científicamente está demostrado que la emoción que genera depresión, angustia y ansiedad aumenta la velocidad de la manifestación de un cáncer o de una enfermedad, la que sea. Ya demostrado esto, entonces creo que es importantísima la ambientalización y la decoración. La aireación, que las áreas estén bien ventiladas y aireadas,
porque a veces están encerradas y no hay aire suficiente y la gente va con problemas pulmonares que no aguanta respirar, ¿va? Entonces, eso va dentro de la garantía de calidad. Entonces, estamos hablando de papeleo administrativo, estamos hablando de área física, así resumidito. Ahora pasaríamos a los procedimientos de recepción de documentación, de traslado del paciente al área de trabajo, que sean eficientes, prontos, eficaces, cordiales, sin caer en desatención. Entonces, procedimientos, ¿verdad? Con procesos y microprocesos adecuados. Luego vendríamos equipamiento de protección y seguridad radiológica, que ya no sean aquellas batas tan pesadotas y tan feas, sino que sean unas batas que la gente se siente elegante, que la gente se sienta bonito. Eso es garantía de calidad, la vistosidad. Y obviamente, pues que funcionen, ¿va? No van a comprar algo elegante que no sirve, no tiene que funcionar, ¿va? Entonces, equipamiento de protección y seguridad radiológica. Luego, equipamiento de rayos X. Tener los equipos de mejor y categoría y de alta calidad. No importa si todavía está usted con un proceso de, por decir algo, creo que ya no va a existir mucho, pero de revelado manual, de revelado automático húmedo, o un proceso de impresión digital, pero debe ser lo mejor, debe ser pronto y eficaz. Entonces, además del equipamiento, obviamente que usted cuente con la mejor calidad de personal. Entonces hablamos de personal, calidad de personal. Si usted cuenta con equipo de transporte de pacientes, pues que tenga vehículos de la mejor calidad que le brinden comodidad a sus pacientes. Y luego, la atención al cliente del personal, que le sea cordial, que sea atenta, que sea pronta y efectiva, que no sea de discusión, que no haya cordialidad, no, que sea cordial, atenta y efectiva. Todo eso incluye un programa de garantía y calidad. Sí, muchas gracias, doctor. En realidad, para hablar de garantía de calidad y cómo implementar esto a la clínica, podríamos pasar hablando un curso de una semana completamente. Incluso el organismo de energía atómica da entrenamientos para la implementación de la calidad en centros de diagnóstico, de radioterapia, de medicina nuclear. Es algo muy extenso, pero hay mucha documentación. En la página del organismo de energía atómica hay documentos acerca de de la implementación de la garantía de calidad en centros de diagnóstico. Entonces, también los invitamos a que puedan revisar toda esa documentación que hay. Aquí nos preguntan qué tan confiables y cuáles son las ventajas o desventajas de los dosímetros Instadose que se conectan por USB para obtener la dosis. Yo no los conozco, en realidad. No sé qué piensa usted, doctor. Es que son unos dosímetros que venden en internet. Usted los compra y son para dosimetría personal. Sí, son para personal. Sí. Son un tipo lector como estos portátiles. Y ellos lo leen, pues, pero el problema, yo pienso que han de funcionar. Sí. Pero si los pone afuera, obviamente va a ser ambiental, ¿va? Sí, no, y la pero cosa es que estén calibrados. Pienso que han de funcionar. Lo único es quién certifica. Eso. ¿Quién verifica? ¿Y quién establece eso? Tiene que haber alguien que certifique, que verifique legalmente que eso está correcto para que a usted le sea útil, porque usted mismo no puede certificar. Mire, yo estoy bien porque mi dosímetro, mire todos mis controles de dosimetría que me he medido, mire todo este mes, todo me salió en 0. Pero, ¿cómo podemos saber quién lo va a certificar? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que es la que se encarga de esto, y entonces tenemos tenemos un responsable. Sí. Pero usted no puede ser, o aquí sería un delito legal, ¿verdad? Usted no puede ser parte y parte. Ese es un conflicto de intereses. Entonces, usted por uso personal lo puede usar, pero que le sirva para lo que usted necesita, para decir, mire, aquí tengo mi dosimetría personal y me salió así, no le va a servir. Solo le va a servir lo que esté legalmente documentado. Sí, por ejemplo, en Guatemala hay 2 laboratorios, 3 laboratorios, creo que hay al día de hoy, que tienen licencia para la dosimetría personal y ellos tienen que pasar por un régimen también de calidad, tienen que pasar por un régimen de certificación y por calibraciones periódicas. Entonces eso hace que las medidas y todos los equipos que usan los chips, que son los detectores, pues cumplan con todas las normas para dar una lectura
esté bien, ¿verdad? Bueno, entonces, muchas gracias, doctor. Siempre es un placer tenerlo entre nuestros disertantes. Su experiencia, pues, nos ayuda mucho, ¿verdad? Y esperamos contar en un futuro con su participación cuando organicemos otro evento similar a Muchas este. gracias. Solo quería agregar algo más que tal vez no me fijé si la licenciada lo mencionó. Sí, claro. Es el hecho de que siempre le preguntan a uno, mire, ¿cuánto tiempo guardo esto? Toda la documentación de la dosimetría y todo esto. La ley establece que los registros dosimétricos deben estar archivados hasta 30 años después que la persona dejó de laborar en una instalación. Eso establece el anexo 115. Y el anexo 115 es una copia de nuestra ley y probablemente en los demás lugares, según las distintas revisiones que yo he hecho. Pero cuando la persona se retira de trabajar y debe esa cantidad toda esa documentación, cuando la persona continúa trabajando y continúa trabajando y continúa trabajando y se retira hasta que tiene 60. Entonces se dice de que debe de guardarse hasta que cumpla 70 años de edad. Entonces viene la pregunta, ¿qué hago con esta documentación? Pues se la envían, claro. Ellos la archivarán o la eliminarán. Entonces ya cuando si ellos le dicen, no la podemos recibir porque ya tenemos mucho, aquí no nos cabe, no tenemos personal para escanear, lo que dicen en todos los procesos gubernamentales. Entonces, pues ellos elaborarán un acuerdo, un dictamen donde a usted le autorizan a destruir esa documentación. Y ya con ese dictamen, pues está respaldado legalmente para destruir esa documentación. Eso es algo importante. Claro. Otra sí. que me quedó es mire, la radiación ionizante, porque creo que eso no quedó, o tal vez yo no lo entendí bien, pero la radiación ionizante no es contaminante. Eso es algo muy importante. La que es contaminante es la radiación nuclear, porque viene del núcleo, ¿verdad? De los protones y los neutrones. Pero la radiación ionizante es de los electrones, y usualmente son de los electrones periféricos o los electrones que están entre ASA y ASA, que se convierten en fotones. Entonces, esa radiación ionizante no es contaminante, más sin embargo, sí puede ser deprimente para nuestras células, porque un cambio ya sea de los procesos directos o indirectos de la radiación en la célula. Pero la radiación no es contaminante. Eso es algo muy importante que ustedes deben tener presente. La otra cosa es, lo que sí se presenta inmediato y tardío es de la radiación nuclear. De la radiación ionizante, si usted se sobreexpone y no sobrepasó los límites permisibles de su dosis absorbida, entonces usted no va a manifestar ninguna situación. Si usted se sobreexpuso a eso, ahí sí va a tener manifestaciones tardías, como las que vemos reportadas por todos lados por la fluoroscopía, ese tipo de situaciones. Pero se entiende que usted ya se sobreexpuso, sobrepasó los niveles probabilísticos y sobrepasó los niveles estocásticos. Claro, gracias por la información. Sí, en realidad la radiación nuclear y la ionizante es exactamente la misma. La diferencia es cuando existe contaminación. Por ejemplo, si trabajamos con algún material radioactivo como el tecnecio o el yodo, que ese sí es líquido y puede, por ejemplo, salirse de una jeringa o infectar, ese sí es contaminante como tal. Incluso la energía nuclear, la radiación nuclear es radiación, son rayos gamma, y los rayos gamma son similares a los rayos X. Pero cuando ha habido contaminación, por ejemplo, en Chernobyl y Hiroshima, eso fue porque en realidad la radiación estaba un elemento radioactivo que estaba decayendo y estaba llegando a todas las áreas. No era en sí que la radiación es espontánea, ¿verdad? Sale, crea el efecto, la utilizamos, pero si nosotros tenemos una fuente radioactiva que está acá afuera de su encapsulado y está irradiando, ese es en realidad lo que nos está afectando. Es como que si tuviéramos un fluoroscopio todo el día encendido, ¿verdad? Sí, tener una fuente radioactiva y un fluoroscopio encendido todo el día es exactamente lo mismo. La diferencia entre los rayos X, o como usted lo interpreta como radiación ionizante, es que nosotros un rayo X lo encendemos y lo apagamos, la tomografía, la mamografía. Pero en realidad, ¿qué pasaría si estos elementos nunca se pueden apagar?
Entonces ahora se convierte en una fuente radioactiva que es similar al cobalto o al radio, que es una fuente que está emitiendo, eso no la podemos apagar. Y esa es energía nuclear. Entonces es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora usamos más rayo X porque los rayos X los podemos encender y apagar, ¿verdad? Funcionan con la energía eléctrica. Pero la energía nuclear y la energía ionizante es la misma, ¿sí? El efecto de ionización viene similar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias entonces, muchas gracias a las personas que estuvieron aquí presentes con nosotros y también a las personas que nos verán en el futuro. Estas charlas quedan en YouTube, van a quedar acá subidas y pues en un futuro esperamos contar con una segunda jornada y siempre tratar de lo que quiere hacer la Asociación Guatemalteca de Protección Radiológica, impulsar la protección radiológica, crear cultura en protección radiológica. Doctor, muy buenas noches y Buenas noches, siempre muchas gracias. muchas gracias por su participación.